A Dina le conviene que le investigue la policía para que se archive en preliminares. Eso no va a pasar nunca, ¿sabes por qué, tío? Por supuesto, hay que ¿verdad? formar a los pichones policías igual. Ya, pero no están formados, son pichones. No, es que hay una cosita. Lo que pasa es que no. ahora, mira, te explico. Ahora tenemos una policía todista. Es mucho más probable que los fiscales hagan una mala investigación que la policía haga una mala investigación. En cumplimiento de su función constitucional, le requiere al fiscal su participación para hacer un operativo y el fiscal no va. ¿Usted tiene la idea de que la policía detiene y el fiscal libera? Por supuesto, eso, las matemáticas no mienten. De cada 100 detenidos, 99 son dejados en libertad. ¿Y a qué cree que se deba eso? No quieren trabajar sábado, domingo, feriado. Como tienen la discrecionalidad de decir qué investigo, qué no investigo, simplemente dejan libertad y después van a ver en la carpeta fiscal en su momento. ¿Hoy un policía sabe más que un fiscal, por ejemplo, frente al delito de lavado de activos? Por supuesto, o sea, ¿Sabe más que un temas, fiscal frente al delito de lavado de activos? En temas especializados, en las unidades especializadas, los detectives conocen el derecho porque lo ven todos los días. Y le dice al fiscal, vamos a intervenir a las 3 de la mañana tal sitio. No puedo, y te malogro todo el operativo. No va, porque cuando yo era oficial joven, yo tenía la dirección de la investigación, los PIB teníamos la dirección de la investigación. Y nosotros resolvíamos, llevábamos el atestado al juez, mira, pero claro, en 24 o 48 horas, y el juez ¿qué decía? A mí me decía, mira, cuando era alférez, ¿no? lo felicitaba. Sí, me felicitaba, me decía, Aliaga, ¿sabes Porque qué? era un juez instructor, Sí, pues. Porque era un juez, Sí. era un juez que él mismo investigaba y él mismo condenaba. No, pero el juez instructor me decía, acá yo no tengo nada que investigar, está completo. Las críticas al modelo anterior eran justamente eso. O sea, de acuerdo. como este era juez y parte. Va a acompañar a las diligencias y va a estar parado observando. No hagas eso porque te estás extralimitando. Porque él no tiene la orden de conducción operativa. O sea, No. se va a callar y se va a mantener a un costado. Efectivamente, ellos lo que ven es verificar que la policía no exceda, no cometa abusos. Ni voz ni voto. No, ellos intervienen, si ven que la policía actúa de manera ilegal, van a denunciar a la policía. Él le puede decir, pero no, yo dirijo, yo lidero mi conducción operativa. Es que eso sería absurdo, pues tú me estás haciendo referencia Ujú. a un pésimo policía. Antes de presentar a mi invitado de esta tarde, debo explicar qué es una investigación preliminar. Es una subfase, ojo, donde se desarrollan actos urgentes e inaplazables. No comienza el proceso penal con las diligencias preliminares, comienza con la investigación preparatoria, luego la etapa intermedia y el juicio oral, que es la etapa estelar del proceso para muchos. En esa subfase hay un debate en ciernes en el Congreso de la República, en general en toda la comunidad jurídica, porque hoy ese texto sustitutorio que tengo entre manos y que está publicado en lpderecho.p precisa, ¿no?, las competencias entre la policía y la fiscalía en esa subetapa, ¿no? Ahora la policía, dicen algunos, va a tener muchas mayores facultades, hay quienes dicen que siempre las ha tenido, y por eso hemos invitado al doctor Kluber Aliaga Lotman, exministro del Interior, vicerrector de investigación de la Universidad Jaime Bauzate Mesa, quien ha estado detrás del 90% de la redacción de este interesante proyecto muy controvertido y nos va a explicar y nos va a aclarar todos los detalles con relación a su contenido. Doctor, bienvenido a la tribuna de entrevistas del EP. Francisco, encantado de estar en tu programa y sobre todo para abrir los ojos y llegar a la verdad sobre cómo se debe interpretar correctamente la Constitución y cómo es que conviene a todos los peruanos que los profesionales en investigación criminal, que son los detectives, se hagan cargo de su trabajo. Correcto. Ahora, la policía, si esto logra positivizarse, si se convierte en ley, va a tener la facultad de investigación operativa y la fiscalía, la competencia, la conducción jurídica, ¿es así? Por supuesto, es decir, no se requiere ninguna modificación constitucional porque lo que debió haber sido siempre, ¿no?, es lo que se está estableciendo en este proyecto de ley. Lo que hizo el nuevo Código Procesal Penal en el año 2004, hecho por solamente fiscales y jueces y abogados, fue quitarle la investigación que era de la policía por mandato constitucional que lo venía haciendo, ¿no?, el año 92. Se la dieron al fiscal en el texto del Código Procesal Penal. Mas no se modificó la Constitución. Si nosotros leímos la Constitución y lo leímos en su integridad, en su unidad, como un solo texto que envía un mensaje y en función de los principios que ella encarna, vamos a encontrar que la voluntad del constituyente fue solamente darle al fiscal la conducción de la investigación. Y se entiende que esa conducción es jurídica por la naturaleza de esa institución del Ministerio Público que está conformado por abogados. Luego, como abogados, el único trabajo que pueden hacer bien es conducir jurídicamente la investigación. Y el otro artículo 166 dispone que la policía investiga. Entonces quiere decir que el Ministerio Público conduce jurídicamente la investigación desde su inicio
esa investigación que practica la Policía Nacional. El Código Procesal Penal desconoció eso y prácticamente le quita la investigación a la policía y se le entrega al fiscal. Lo que hace este proyecto es volver las cosas al estado correcto que debería ser. Si nosotros leemos el mismo Código Procesal Penal en el título preliminar, en el artículo 4 indica que el Ministerio Público participa en la investigación conduciéndola y controlándola jurídicamente, ¿no? Y ahí en ese mismo código dice, en ese mismo artículo dice que la policía es la encargada de la ejecución material de la investigación. Eso no se ha venido cumpliendo con el resto de artículos del código. Y la misma ley orgánica del Ministerio Público que desarrolla el texto constitucional indica que el Ministerio Público conduce la investigación material que practica la policía desde su inicio. De tal manera que esa es la correcta interpretación, la correcta aplicación, y lo que vamos a hacer con esta modificación es que la policía dirija la parte operativa de la investigación. Ellos, como profesionales de investigación criminal, tendrán que ver qué es lo más conveniente, qué diligencias son las que se deben practicar de acuerdo a la ciencia y a la técnica de la investigación criminal, no al capricho de nadie, ¿no? Y el fiscal, ¿qué es lo que tendrá que cuidar? De que todas esas diligencias se practiquen en el marco de los presupuestos que la ley regula. O sea, sobre las decisiones de las diligencias, el fiscal no tiene voz ni voto. En esta diligencia preliminar una labor de asesoría, de asesoría observación, más no de, caramba, hagamos esto, ¿no? Como director de la investigación no puede decir tal cosa. El director de la investigación preliminar, la dirección operativa va a quedar en manos de la policía, y la conducción jurídica, que es la orientación jurídica, en otras palabras, de todos los actos de investigación, la va a tener el fiscal. Eso en la etapa de investigación preliminar. Correcto. Porque una vez que se formaliza, ahí el fiscal asume una investigación que es procesal, ¿no? Que es complementaria y no es operativa. La investigación criminal de la policía sí es operativa, porque normalmente se investigan los hechos que han ocurrido en la realidad física, mediante técnicas de recojo de evidencias, incautaciones, comisos, allanamientos, registros. Hay que intervenir oportunamente al infractor penal para que no esconda las evidencias, las armas utilizadas, ejerciendo la fuerza pública. Correcto. Entonces, en todo el mundo, la investigación criminal es realizada por los detectives de la policía, que lo tienen que practicar en calidad de fuerza pública como encargado de hacer cumplir la ley. Ahora, hay un punto, hay varios puntos en su elocución muy interesante, pero aquí en ese texto sustitutorio, el artículo 61, funciones de investigación de la PNP, el punto 2, se indica lo siguiente, fíjese, el cumplimiento de las disposiciones fiscales en la investigación preliminar del delito no genera relación de subordinación por parte de los miembros de la Policía Nacional del Perú. Es decir, pueden haber o van a haber disposiciones fiscales, van a haberlas dentro de la investigación preliminar, pero ¿en qué medida eso...? Es un parche porque algunos fiscales creen que este concepto de conduce lo interpretan de una manera muy extensiva, muy amplia, y lo asimilan como si fuera dirección. No, pero es que no es el director de la investigación. No, en ningún momento, es el conductor jurídico de la investigación. Alguien podría decirle, no es un eufemismo eso. No es un eufemismo, porque te doy un ejemplo sencillo. Cuando tú conduces tu vehículo, ¿quién dirige el tránsito? Te encuentras con un policía de tránsito. El policía de tránsito. El policía de tránsito dirige y tú conduces. O sea, hay diferencia entre el término conducir, que es orientar, guiar, que el de dirigir. El que dirige alguna institución tiene función de gobierno, puede disponer, puede decidir. El conductor no. Entonces hay una diferencia que muchos no la toman en cuenta. Y te lo doy con un ejemplo sencillo. Entonces lo que al fiscal le corresponde es la conducción. ¿Y por qué no puede dirigir operativamente a la policía? Por principio, la función de policía es exclusiva del Poder Ejecutivo. Y además, la policía ejerce fuerza pública. El Ministerio Público no tiene ninguna injerencia en la naturaleza de fuerza pública de la policía y las Fuerzas Armadas, que aparte tienen funciones mucho más relevantes con la seguridad y defensa nacional y el orden interno. Entonces, el fiscal no puede ser jefe operativo de la policía, es un absurdo. Pero la policía, en todo caso, si de acuerdo a su entender y de acuerdo a lo que se lee en este texto sustitutorio, se encarga de las tareas operativas y dirige la investigación preliminar dentro de ese marco de la subfase del proceso penal, ¿por qué tendría que calificar delitos en su informe policial?
Yeah. ¿Eso es parte de la tarea operativa? Eso no es parte de la tarea operativa, dirían algunos. No, es que están equivocados. Mira, cualquier ciudadano, Ya. en ejercicio de su derecho a acceso a la justicia, tiene el derecho de pedir justicia, tutela jurisdiccional efectiva. Y en ese sentido tiene el derecho de denunciar ante la autoridad judicial que ha sido víctima de tal o cual delito. Entonces, el ciudadano hace una imputación, subsumiendo que ese hecho que le han cometido en su agravio configura un determinado tipo de delito. Puede equivocarse quizás, porque no es técnico en derecho. De repente dice robo al hurto, ¿ok? Pero el policía que trabaja todos los días con delincuentes, normalmente sí es asertivo en el tipo penal, porque es el trabajo todos los días. Antes de que salga el Código Procesal Penal, la policía formulaba los atestados y hacía la descripción del hecho y lo subsumía en el tipo penal, porque es su trabajo todos los días. Y le decía al juez, ¿no? Fulano de tal ha cometido el delito de robo porque ha ejercido violencia contra las personas, fuerza contra las cosas o el valor, etcétera. ¿No? Porque es su trabajo todos los días, o sea, no es un neófito en derecho el detective, el investigador, es un profesional que también tiene formación jurídica. ¿Pero el investigador de antaño, el del Código de Procedimientos Penales? ¿O el de ahora también? El de ahora también, porque esos son cursos que se llevan en las escuelas de policía. Entonces, sin embargo, la policía no pretende rogarse que esa imputación sea la definitiva, ¿no? Porque no es, digamos, el profesional que debe hacerlo. Lo puede hacer, es igual que tú, por ejemplo, no eres médico, pero te puedes automedicar o tratar de curar con medicina natural. Pero se entiende que en ejercicio de las actividades de la función pública lo deben hacer los profesionales competentes. En este caso, la policía, para auxiliar al ciudadano, para poder interrogar, para poder detener, tiene que poder señalar qué tipo penal está involucrado el infractor. O sea, tú no le puedes prohibir a la policía que no lo subsume en algún tipo penal. O sea, no interprete el hecho, no lo relacione con un tipo penal para poder intervenir. Lo tiene que hacer porque su labor es esa, es combatir la delincuencia, claro, y es detener. Y para detener tiene que darse la razón de la detención al intervenido. Por lo tanto, es legítimo, es necesario, es más, es necesario que la policía pueda calificar jurídicamente los delitos y hacer una imputación preliminar. O sea, decir, yo le he detenido a fulano de tal por el delito de robo, de secuestro, de extorsión, de sicariato, y acá están todas las pruebas, se lo pongo a disposición. Que el fiscal, como técnico de derecho, pueda decir, no solamente sicariato, también acá ha habido un concurso de delito, hay otros delitos más, lo puede hacer. Ya, pero ¿qué pasa si esos actos urgentes inaplazables ya no los encuentra en el lugar de los hechos? Porque son actos y diligencias que no son inaplazables, o sea, son tan urgentes que no puede pasar el tiempo. Hay una frase incluso para quienes saben criminalística. La investigación, el tiempo que pasa, la verdad que huye, correcto. Sí. Ya, pero ¿qué pasa si en esa precalificación la policía considera, no es un experto en derecho penal la policía, tiene labores operativas? Conoce derecho penal. Conoce, correcto. Pero si se equivoca en la subsunción, a lo mejor dice, es un homicidio, pero fue un suicidio, y los actos urgentes inaplazables no recoge la información pertinente, llega a eso, pide formalizar, y la fiscalía no va a poder formalizar si es que la subsunción y los actos urgentes inaplazables que se han tenido que desplegar no han sido los idóneos. Partamos de que el especialista en investigación es el detective policial, no es el fiscal. O sea, es mucho más probable que los fiscales hagan una mala investigación que la policía haga una mala investigación, porque si tú trabajas en una unidad especializada de homicidios, ves homicidios siempre y de tal manera que tú eres un experto investigando homicidios o delitos de alta tecnología, lo que no va a suceder con otro profesional. De tal manera que una mala actuación de la policía se puede dar, porque todo se puede dar en la vida, pero la probabilidad va a ser bien baja, bien baja. ¿Y a quién llevo, por ejemplo, a una audiencia de tutela de derechos, ¿no? ¿Al policía o al fiscal? Si quien se ha dirigido a sí mismo es el policía. Efectivamente, en este caso la parte operativa, la parte de decir qué es lo que hay que hacer, cómo hay que investigar, lo tiene que hacer la policía. Es más, tan mal se aplica la ley porque la Constitución le encarga a la policía el combate a la delincuencia. Eso quiere decir que la policía puede dirigir los operativos que considere convenientes para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces la policía, en cumplimiento de su función constitucional, le requiere al fiscal su participación para hacer un operativo y el fiscal no va. Entonces, está omitiendo una obligación funcional. Claro. Y no pasa nada, es decir, hay aspectos que hay que regular. Lo que hay que hacer es que la intervención a la delincuencia tiene que ser en el momento, en el lugar
que la policía como técnico operativo lo determine, no el fiscal. ¿Por qué esas opiniones suyas plasmadas en ese texto sustitutorio no las plantearon hace 20 años con el nuevo Código Procesal Penal? Te confieso, mira, yo modifiqué ese Código Procesal Penal en más de 24 artículos, hice más de 87 observaciones antes de que se publique. No era, digamos, yo no era miembro de la comisión. Fue un abogado del Ministerio del Interior el que llevó el texto del Código Procesal Penal para que el comando de la policía le dé su rúbrica, el Ministerio del Interior. Okay. Y allí me lo dieron como asesor, como abogado que soy. Lo leí y vi que el código estaba de cabeza. Inmediatamente ese informe fue y modificaron 24 artículos. Así que sí lo hice. También he conversado con los que hicieron el código. Estaba ahí el doctor César Martín, la ICE Chaiz, he tenido reuniones en el Ministerio de Justicia. He hecho ver los puntos controvertidos, equivocados. En el transcurso de todo este tiempo de la implementación también he advertido muchas veces... Pero entonces sí llamaron a la policía en ese entonces. No, o sea, nosotros íbamos acompañando al abogado del Ministerio del Interior que no tenía voz ni voto, pero sí podía presenciar claro, pero algunas reuniones. La policía le pertenece al Ministerio del Interior. La comisión formuladora del código estuvo conformada por jueces liderados por el doctor César San Martín, por fiscales, 3 fiscales liderados por la doctora Gladys Echaíz y 3 abogados. Eran catedráticos de la Junta de la Academia de la Magistratura. O sea, muy ligados al tema judicial y fiscal. Nadie más. Nunca se tomó nunca se pidió. Nunca participó un efectivo policial. La única intervención fue mi participación en ese informe, ¿no? Haciéndolo ver el error. Y fue tan fuerte ese informe que el Código Procesal Penal ya estaba impreso. Tenía una tapa marrón. Y como modificaron 24 artículos y suprimieron algunos, tuvieron que desechar esos ejemplares y sacar una nueva publicación. Es lo mismo que usted está provocando con los códigos penales y procesal penal del EP. Pero fíjese, ¿no se está repitiendo nuevamente ese ciclo de no llamar a la policía en ese entonces? ¿Se ha llamado al Ministerio Público para modificar el Código Procesal Penal? Sí ha estado el Ministerio Público, ha estado participando en el Congreso, ha estado, no solamente el Ministerio Público, ha estado el Poder Judicial, ha estado el Ministerio de Justicia, que normalmente han tenido una posición muy sesgada. Si tú has visto una intervención mía en el Congreso, hice ver de que no era nada inconstitucional y que di mis razones y se convencieron todos. Inclusive hubo 3 abogados independientes que eran observadores y los que iban a dar su opinión final. Y ellos me dieron la razón también, o sea, asumieron los argumentos que esgrimí y los tomaron como suyos y dijeron que era la correcta interpretación, por eso que ha prosperado el código. Hoy el Ministerio Público, bueno, hoy no, hace unos días, pero ha anunciado de un tiempo a esta parte que va a interponer una demanda de inconstitucionalidad cuando esto se convierte en ley. El Ejecutivo ya ha dicho que no lo va a observar. ¿El TC va a evaluar esto? Por ejemplo, ahí, una cosa importante. El Ministerio Público es un organismo constitucional. Todo organismo público autónomo. Sí, autónomo. La policía solamente puede hacer lo que la Constitución le señala. En ningún momento al Ministerio Público la Constitución le ha otorgado la facultad para ser beligerante o ir en oposición a los poderes del Estado. El Ministerio Público es un organismo que tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes. Y están asumiendo actitudes que no les corresponden. En este caso, lo que le corresponde al Ministerio Público es plantear, si consideran que es inconstitucional, plantear la inconstitucionalidad y esperar que el órgano del Tribunal Constitucional determine si le dan la razón o no, pero no salir a hacer un trabajo político de oposición a los poderes del Estado. Eso es totalmente negativo. Esta constituiría delito y falta grave, ¿no? Que podría remover inclusive a los titulares del Ministerio Público. También podría, bueno, enmarcarse dentro del sistema de frenos y contrafrenos en un Estado. No, el Ministerio Público no es un poder. Los ciudadanos tenemos todo el derecho de contradecir, de reclamar, de criticar. Tenemos el ejercicio pleno de nuestros derechos. Los funcionarios públicos no. Los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que la ley y la Constitución les faculta hacer. Están impedidos de hacer otra cosa. Las entidades públicas igual. El Congreso, en representación de los ciudadanos, sí tiene ese poder beligerante. O sea, los congresistas pueden discrepar, pueden estar a favor o en contra, porque son nuestros representantes, los representantes de los ciudadanos. Pero entre instituciones públicas no puede haber enfrentamiento. Claro, su lógica es que, claro, como han adelantado de que es inconstitucional, no son un órgano jurisdiccional para adelantar eso, son más bien un órgano postulatorio. En todo caso, que postulen su demanda de inconstitucionalidad cuando esto se apruebe.
Ujú, y no hacer política, o sea, no hacer campaña a favor o en contra. El Congreso es autónomo en dar las leyes. ujú. Ahora, ¿configuraría delito eso? O sea, Mira, el Congreso podría eventualmente... por supuesto, mira, si es que tú haces algo que no estás facultado para hacer por ley, estás cometiendo un acto ilegal y no tiene legitimidad lo que estás haciendo. La figura así como delito de rebelión o sedición no está tipificado para los fiscales, sí para los militares y policías, ¿no? Que en actividad no pueden hacer ese tipo de declaraciones. Cuando ya pasas al retiro, pasas a la condición de ciudadano y asumes la plenitud de todos los derechos que tiene un ciudadano, que es de criticar, que es de pedir, que es de oponerse. Pero cuando estás en el servicio público, tú no puedes hacer eso, y los fiscales tampoco. Ujú. El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo. La Policía Nacional del Perú no lo es. La autonomía de todas las instituciones del Estado, que son varias instituciones que son organismos constitucionales autónomos, no es absoluta. La autonomía está dentro del marco de la ley y de la Constitución, ¿no? De tal manera que el Ministerio Público, el Poder Judicial y todos los otros organismos constitucionales tienen que cumplir los fines y los objetivos de Estado que sería la Constitución política. Claro. Por lo tanto, esa autonomía no es absoluta. Sí. Y están recibiendo un encargo del pueblo. El único soberano en el Estado es el pueblo. De tal manera que el pueblo tiene todo el derecho, la población tiene todo el derecho de ejercer los controles que sean necesarios para asegurar la calidad del servicio fiscal o del servicio Pero judicial. en el caso de la Policía Nacional del Perú, ¿no sería más restrictiva esa autonomía? Porque claro, la Policía Nacional del Perú, para que quede claro para las personas que están viendo esto y no necesariamente están familiarizadas con estos términos, con la lógica de cómo funciona el aparato estatal, Policía Nacional del Perú, Ministerio del Interior, que le pertenece al Poder Ejecutivo, y ahí está Dina. Ah. O sea, la policía podría Mira, investigar a Dina Boluarte en por supuesto, preliminares. mira, te digo, ¿Es posible eso? lógico. La Policía Nacional como institución, y lo manda la Constitución, está subordinada a la Constitución y a las leyes. Está subordinada a la Constitución y a la ley. Y entonces tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes. Está facultada para detener en delitos flagrantes, como lo tuvieron a Pedro Castillo. Entonces, no hay ningún motivo para pensar de que la policía, por el hecho de pertenecer al Ministerio del Interior o haya un gobierno de turno, se va a subordinar al gobierno. No, se subordina a la Constitución y a la ley. Por eso es que se gobierna, los estados se gobiernan con la ley. ¿Ya? Los funcionarios públicos cumplen la ley. Pero ¿cómo gobiernas el Estado? ¿Cómo organizas el Estado? Con la ley. Si tú quieres que la policía haga A o B, dilo en la ley y la policía lo va a hacer. Ujú. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque también es algo que ha trascendido. Bueno, a Dina le conviene. Fíjese, yo voy a trasladarle. Es lo que usted dice. el A Dina ciudadano le común y conviene. corriente piensa eso, pero es un error. Pero déjeme concluir la idea y usted retruca, ¿no? A Dina le conviene que le investigue la policía para que se archive en preliminares. Esa es la idea. No, eso no va a pasar nunca, ¿sabes por qué te digo? Porque el fiscal va a tener que archivar. No. ¿No es la policía? No, porque la investigación que practica la policía no la hace solo, lo hace acompañado al fiscal. No que lo dirige, pero sí lo acompaña, sí lo guía, lo orienta legalmente. Y además el fiscal tiene la facultad de denunciar. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Es la que promueve la acción penal. Si tú lees el Código Procesal Penal, a los ciudadanos nos han quitado nuestro derecho de denunciar y de ir al juez. De intermediario han puesto al fiscal. Si el fiscal no quiere denunciar un delito que han cometido en tu agravio, ahí queda la violación de tu derecho, ¿no? Entonces, hay muchos errores en este código y se han limitado mucho los derechos de los ciudadanos. Lo real sería, lo práctico sería que cada ciudadano pueda defender sus derechos ante el órgano que administra justicia, que es el Poder Judicial. Y acá se ha puesto una barrera, un intermediario innecesario que es el fiscal. Y ese fiscal es el que va a observar si la policía está actuando en el marco de la ley o no y hará la denuncia que corresponda. Pero yo te digo que los policías saben muy bien que los políticos ocupan cargos temporales, pasajeros. Y todos los policías son formados en que su obligación es cumplir la Constitución y la ley. Si quieres que la policía no haga algo, tienes que decirlo en la ley. Pero no porque haya un ministro o un presidente que no quiera que lo investigue, la policía va a dejar de investigar, no es así. Eso, digamos, es algo que se conversa coloquialmente, pero no es algo que ocurre en la realidad. Pero, bueno, nuevamente, o sea, esto sí es
entiendo la posición suya, pero las presiones son más directas, ¿no? Porque la jerarquía es vertical. En cambio, si yo quiero presionar siendo presidente a fiscalía, mi presión va a ser indirecta siempre. No va a ser vertical. Es más, va a ser hasta horizontal, le diría. Es que es una percepción, no es una realidad. Ujú. La gente puede pensar eso. Pero dentro de la institución policial, ¿cómo nos manejamos? Por ejemplo, Ujú, yo soy general ujú. y yo le ordeno a un suboficial una orden que es ilegal. Ese suboficial tiene todo el derecho de no cumplir la orden. Y eso lo sabemos todos los policías. Con Es decir, cargo a perder su trabajo. ya, con cargo lo que sea, pero luego te responden. ¿Por qué? Porque ese gobierno sale. ¿A cuántos policías han pasado al retiro? Claro, ¿No? ya. ¿Cuántos policías, mírame, cuántos policías han dado su vida? Tenemos más de 7.000 mártires policiales. Ujú. A veces la población se olvida de todo el esfuerzo que hace el personal policial. Miles de subalternos de todos los códigos, guardias civiles, guardias republicanos, PIP, han fallecido defendiendo los derechos de otras personas, metiéndose ellos, ¿no?, dentro de un asalto, ¿no?, sí. a veces solos contra un grupo enorme de delincuentes para enfrentarse a ellos. Y han perdido la vida defendiendo a ciudadanos. La policía es la que más trabaja, la que mejor trabaja en contra de la delincuencia. O sea, no veamos solamente cosas negativas a la policía, veamos las cosas positivas que han hecho. Nos libraron del terrorismo. Entonces, y mira la cantidad de detenidos que tiene la policía frente al número de denuncias que hace la fiscalía. Ya, usted es de la idea de que... Menos del 1% de los casos que la policía, detenidos que pone la policía a disposición de la fiscalía, pasan al Poder Judicial. ¿Usted es de la Todos idea los- de que la policía detiene y el fiscal libera? Por supuesto, eso es las matemáticas no mienten. De cada 100 detenidos, 99 son dejados en libertad. ¿Y a qué cree que se deba eso? En principio porque no quieren trabajar sábado, domingo, feriado, como tienen la discrecionalidad de decir qué investigo, qué no investigo, ¿no? Simplemente dejan libertad y después van a ver la carpeta fiscal en su momento. Pero ¿quién sufre las consecuencias? La población. Mientras que la policía tiene otra cultura, tiene otra mística, trabaja 24/7, sábado, domingo, feriado. Si tú quieres capturar a un delincuente avesado, los tienes que capturar en el día de su cumpleaños, el día de Navidad, el día de la madre que va a bajar a visitar a su mamá, ahí lo esperas. En cambio, eso no lo va a hacer un fiscal. Los fiscales están acostumbrados a trabajar sus horas de oficina. Entregar la investigación a la fiscalía es el peor error que ha existido y la ciudadanía está soportando las consecuencias. Porque a partir de que se diera el Código Procesal Penal del 2004 y entrara en vigencia en Huaura el 2006, empezó a subir la criminalidad en Huaura, en Huacho, luego en Trujillo y ahora en todo el Perú. ¿Usted cree que la policía hoy, ya no estamos hablando de la Policía de Investigación del Perú, usted es un ex-PIP, Claro. ¿verdad? Yo Por conozco a supuesto. muchos ex policías de la investigación del Perú. De hecho, ellos son unos pesquisas, son unos sabuesos, Hay que se las formarlos. saben todas. Por supuesto, Es hay que es verdad. formar a los pichones Es policías cierto. igual. Ya, pero no están formados, son pichones. No, es que hay una cosita. Lo que pasa es ¿O que no? ahora, mira, te explico. Ahora tenemos una policía todista, que es policía preventiva e investigativa al mismo tiempo. Esa policía se va a encargar de las diligencias Te digo, preliminares. déjame Ajá. que te explique. Entonces, esto es un tema de gestión nada más. Porque la ley de la policía divide al personal policial en personal de orden y seguridad y el personal de investigación criminal. Ya. Es decir, tú puedes, y tenemos en las escuelas de formación y de posgrado, tenemos maestrías, diplomados en investigación criminal. Tú lo único que tienes que hacer desde la comandancia general a los de investigación criminal, que se especialicen, que se queden trabajando en investigación criminal y no los pongas a comisarías a hacer labor preventiva. Si tú simplemente haces eso, ese personal durante toda su vida va a desarrollar esa expertise, ese conocimiento que no solamente se adquiere en la teoría, sino en la práctica, la casuística, ¿no? Y eso es lo que gana, lo que hace expertos en un tema de investigación criminal. Yo te digo porque solamente con la investigación de escena hemos resuelto miles de casos. Entonces, esa expertise tiene que volver. Sé que se ha perdido, pero no se ha perdido por culpa de la policía, se ha perdido por culpa de ese Código Procesal Penal que le quitó inconstitucionalmente la investigación que la Constitución le había dado a la policía. Hoy un policía sabe más que un fiscal, por ejemplo, frente al delito de lavado de activos. Por supuesto, o sea, Sabe más que en un fiscal temas, frente al delito de lavado de lógico, activos. en temas especializados, en las unidades especializadas, los detectives conocen el derecho porque lo ven todos los días. Yo te digo porque he trabajado en unidades especializadas. Por ejemplo, cuando trabajaba en la DIRCOTE, nosotros éramos unos expertos en toda la legislación de terrorismo.
En cambio, el abogado no ve terrorismo todos los días, nosotros sí lo veíamos todos los días. Tenemos detenidos, teníamos en los casos que diferentes detectives veían. Entonces tú adquieres una experticia, ¿por qué? Por la cantidad de casos que ves, ¿no? Frente a los casos que ve un abogado, puede ver de diversos casos y por ahí le tocó uno de crimen organizado, le tocó uno de narcotráfico, etcétera. La policía siempre ha trabajado con unidades especializadas como Didandro, como Diricote, ¿no? Como la DIVIAC, como la policía fiscal, ¿no? Robos, homicidios, secuestros, son unidades especializadas donde el personal solamente ve ese tipo de delitos. De tal manera que en ese aspecto ellos conocen todos los pormenores, digamos, todos los análisis jurídicos que puede haber, porque tratan diariamente con abogados también de las otras partes. Los invitamos a todas las personas que siguen esta transmisión a que puedan formular en la caja de comentarios sus opiniones, las preguntas para el doctor Kluber. Hay una inquietud, yo le he trasladado esta pregunta de un seguidor de LP. Bueno, es más que un comentario, ¿no? Esto es como si el albañil le dijera al arquitecto: tus cálculos no sirven porque no sabes construir una pared. ¿Qué opinión tiene de esto que se suele repetir en el argot o en la comunidad jurídica? ¿Es así realmente? Ambos son importantes, ¿no? Yo creo que el albañil y el arquitecto. Por pero supuesto. El albañil se queja de que el arquitecto no confía en sus cálculos porque no sabe construir una pared, dice el seguidor, ¿no? Bueno, lo ideal es que el conocimiento tenga de teoría y práctica. Yo siempre he apostado porque el verdadero conocimiento tiene que tener teoría y tiene que tener práctica. Y el detective no solamente se forma en las escuelas, sino también se perfecciona en la práctica, en el trabajo cotidiano. Entonces, los años de experiencia y el interactuar con otros detectives, el compartir con experiencia y conocimientos hace de ti un verdadero experto. Yo estoy de acuerdo con eso, fíjese, doctor, pero de un tiempo a esta parte parece que la relación entre policía y fiscalía es como la relación de una pareja a punto de divorcio, ¿no? No, porque mira, es una relación tóxica. Sí, te digo porque imagínese. Es traumante, o sea, como está el Código Procesal Penal, es muy difícil que tú trabajes como detective, porque yo te digo, organizas un operativo, tienes informante, has hecho tu seguimiento, has hecho tu trabajo de inteligencia, y le dices al fiscal, vamos a intervenir a las 3 de la mañana tal sitio, no puedo, y te malogro todo el operativo. No va. O sea, nos hemos quejado que no haya ido a un allanamiento el abogado de oficio, pero eso sucede a cada rato con el tema de los fiscales, no participan en toda la diligencia que la policía los invita a asistir porque y se pierde la oportunidad de las intervenciones. En el apartado de este texto sustitutorio del informe policial, el artículo 333, también se precisan que la policía en esta precalificación va a tener que, del informe policial, va a tener que precisar grados de autoría, coautoría autoría y participación. La policía también, y las conclusiones respectivas que justifiquen continuar o no con la investigación preparatoria. Eso tiene una doble lectura. De repente me equivoco, podría alguien decir... Te voy a explicar. Sí, pero podría alguien decir, Doc, mire, podría alguien decir, o sea, va a tener un apartado conclusivo. Al final la policía en sus conclusiones va a decir, tiene que concluir la investigación preparatoria con todo lo que he presentado o algo por el estilo. Con lo cual, la fiscalía es mesa de partes. No. Bueno, eso fue uno de los motivos por el que modificaron el Código Procesal Penal. Decían que la policía hacía todo el trabajo y la fiscalía era una mesa de partes, antes de que diera el Código Procesal Penal. En realidad, no es lo que se busca. Lo que se busca es que el profesional de investigación criminal, el detective, haga un trabajo técnico-científico de más alto nivel, con el auxilio de la criminalística y demás ciencias, y entregue elementos materiales con rigor científico, con metodología científica, para llegar a conclusiones. ¿Para qué se hace una investigación científica? Para buscar la verdad. El detective, el verdadero detective es aquel que busca la verdad, no busca un chivo expiatorio, no busca un culpable. Muchas veces cuando hemos hecho trabajo de investigación, hemos detectado que alguien es inocente, pero que le han sembrado las pruebas, porque los delincuentes cuando van a cometer un delito, sobre todo los delincuentes profesionales habituales, ¿no? Ellos cometen un delito y buscan a quién a quién desviarle el esfuerzo investigativo y para que aparezca como culpable un inocente. Los verdaderos detectives sabían eso, descubrir, encontrar la verdad, y a veces encontraba que esa persona había sido víctima de una sembrada para confundir los esfuerzos investigativos y llevar a un inocente a la cárcel. Entonces, lo que busca un verdadero detective es la verdad, objetiva y científica. Esa verdad se traduce en un informe de investigación que a nivel mundial se llama atestado.
que es un informe, ¿no? Donde se detallan todas las pruebas, el análisis de los hechos y se concluye la participación. Habrá autores, coautores, instigadores, cómplices, ¿no? Habrán víctimas agraviadas, especies recuperadas, bienes incautados, etcétera, etcétera, y todo eso se entrega en manos de quien debe impartir justicia, que es el juez. Correcto. Y para que el fiscal haga la imputación jurídica, ¿no? Y pida la pena que corresponda a cada uno de los responsables. De tal manera que eso de ninguna manera debe afectar el tema de la actuación del fiscal, al contrario. Eso le va a permitir al fiscal ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tiene que hacer el fiscal? Como abogado, el fiscal se tiene que especializar ¿en qué? En valorar el trabajo de investigación realizado por la policía. Determinar si esa investigación ha tenido rigor científico, técnico, claro. La legalidad de las actuaciones, ¿cómo se ha obtenido? Con la finalidad de que ninguna de los actos de prueba que se han conseguido pueda ser invalidado en el proceso, en el juicio. Entonces, eso, al contrario de perjudicar, va a favorecer una correcta administración de justicia y la rapidez de la actuación del fiscal y del juez. Nombramiento. Y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque cuando yo era oficial joven, yo tenía la dirección de la investigación, los PIP teníamos la dirección de la investigación. Y nosotros resolvíamos, llevábamos el atestado al juez, mira, pero claro, en 24 o 48 horas, y el juez ¿qué decía? A mí me decía, mira, cuando era alférez, ¿no? ¿Lo felicitaba? Sí, me felicitaba, me decía, Aliaga, ¿sabes porque era un juez instructor, sí, pues. Porque era un juez que él mismo investigaba y él mismo condenaba. No, pero el juez instructor me decía, acá yo no tengo nada que investigar, está completo. Porque claro, las críticas al modelo anterior eran justamente eso. O sea, como este era juez y parte. Ahora tú tienes un fiscal que también se contradice, un fiscal que es, entre comillas, investigador y acusador. Si tú investigas mal, no tienes nada que acusar. Entonces, eso promueve la corrupción. ¿Por qué? Porque yo, delincuente, por ejemplo, voy a hablar contigo que eres el fiscal para que no investigues bien y luego no tengas que acusar. Eso promueve la corrupción en el Ministerio Público. No. Las funciones tienen que ser separadas. Nadie tiene que ser dueño absoluto de la pelota. Porque eso pasaba con el juez, que decía, el juez investiga y sentencia. Ahora, el fiscal investiga y acusa. Entonces, no investiga bien, no acusa, y ya está el negocio seguro, ya no se hace justicia. Entonces, lo más sano para todos los peruanos es que la policía investigue, el fiscal acuse y controle la labor de la policía y el juez decida. Nadie es dueño de la pelota y todo se controla. El único beneficiado va a ser el pueblo. Mire, artículo 173, nombramiento. En toda investigación, señala usted, los exámenes o pericias criminalísticas oficiales son realizados por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú o por sus oficinas descentralizadas a nivel nacional. Y solo en el caso de que no puedan realizar la pericia por carecer de peritos para realizarla o de material, de laboratorio, insumos necesarios, la pericia criminalística oficial puede realizarse por otra entidad. O sea, en primer orden, la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. ¿Y la del Ministerio Público? Te explico. Y esto lo debatimos en la PCM. Con un equipo era como 20 fiscales, médicos legistas, eran Ministerio de Justicia, Poder Judicial. Yo les expliqué a todos ellos y a la PCM de que el Ministerio Público tiene la función médico-legal, no tiene función criminalística. Entiéndeme bien esto. La policía tiene la función criminalística. Entonces, el Instituto de Medicina Legal no está facultada para emitir peritajes criminalísticos. ¿Qué pasa cuando una institución del Estado compra equipos o hace pericias que no tienen sustento legal, que no tienen base legal? ¿Es legítimo? ¿Es válido o no? Nulo, ¿no? Nulo, ¿no? Entonces simplemente se está poniendo las cosas en su sitio. La función criminalística es diferente a la medicina legal. Y yo he tenido profesores de católica, de universidad que se supone que tienen buenos catedráticos, que me dicen, no, para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo medicina legal y criminalística. Y yo sé que le dije, hay una ciencia que se llama medicina legal y otra ciencia que se llama criminalística. ¿Qué quiere decir que haya dos ciencias? Que son cosas diferentes. Frente a ese argumento mío, quedó zanjado, criminalística para la policía, medicina legal para la fiscalía. Pero van a seguir existiendo las oficinas de... Medicina legal, sí. Medicina legal del Ministerio Público. Pero Público. La medicina legal no puede definir peritaje criminalístico porque es ilegal, el principio de legalidad. La función criminalística es de la policía, no es de medicina legal. Medicina legal tiene la función médica legal. O sea, un médico legista no podría ir a un levantamiento de cadáver. No, ese trabajo es médico legal. Ese trabajo es médico legal. Claro, el levantamiento de cadáver, determinar causa de muerte. ¿Y el criminalista de escena? La criminalística tiene que ver otras cosas, indicios, evidencia, material sensible, restos de pelo, cabello, ADN, huellas digitales, escritura,
proyectiles de arma de fuego, instrumentos, cuchillos, o sea, todo lo que es material sensible, físico, químico, biológico, es campo de la criminalística. Correcto. ¿Hubo detractores al momento de discutir cada uno de los puntos de la redacción de este proyecto que ahora se ha vuelto un texto sustitutorio? Mira, la verdad, antes que yo intervenga en el Congreso, Ya. había posiciones a favor y en contra. Después de mi intervención quedó tan clara que nadie discutió ninguna, ya no hubo contradicciones. Bien, para ir aclarando y terminando la transmisión, preliminares, policía, lidera, dirige, conduce de manera Conduce operativa. jurídicamente el Ministerio Público. Conduce jurídicamente el Ministerio Público que, según lo he entendido, Es una conducción legal. O sea, verificar que el acto de investigación esté dentro del marco de la ley. vamos, o sea, va a acompañar a las diligencias y va a estar parado observando qué hace la policía. No hagas eso porque eso no es, eso te estás extralimitando. Luego se va a detener a un costado y va a seguir observando hasta que identifique, a lo mejor, porque él no tiene la orden de conducción operativa. O sea, No. se va a callar y se va a mantener a un costado. Sin ser no. peyorativo, sin ser No, peyorativo. lógico, O sea, es que no puede dirigir algo que no sabe. ¿Tú cómo vas a mi dirigir algo ejemplo que no, no no pretende ser una caricatura, pero yo lo entiendo así. Efectivamente, ellos lo que ven es verificar que la policía no exceda, no cometa abusos, ¿no? Ni voz ni voto. No, ellos intervienen, si ven que la policía actúa de manera ilegal, van a denunciar a la policía. Pero Esa es está la labor actuando de eficaz. manera ilegal en el marco de su operatividad. O sea, él le puede decir, pero no, yo dirijo, yo lidero mi conducción operativa. Es que eso sería absurdo, pues tú estás viendo, mira, tú estás exagerando el tema. Si tú eres un profesional de policía, tú te vas a jactar de hacer una captura del siglo como Abimael Guzmán y Reynoso Ya. y hacerlo respetando todos sus derechos fundamentales. Un buen policía es como un buen cirujano. Cura con el menor daño colateral posible. Tú me estás haciendo referencia a un pésimo policía que va a actuar de manera ilegal, abusiva. Ese es un pésimo policía. Los buenos policías tratan de hacer su trabajo de manera impecable y perfecta, respetando los derechos humanos. Y te lo digo, yo fui jefe de región del Callao, en estado de emergencia. Y lo que más me preocupaba era evitar abusos, evitar el exceso del uso de fuerza, y se hizo de la mejor manera, a tal extremo que el pueblo del Callao nos salió felicitando y haciéndonos grafitis y pintas en las calles del Callao. Usted tiene su cara en el... Claro, ahí tengo mi grafiti, o sea, mi imagen está en una de las calles del Callao. Doctor, muchísimas gracias por su participación en esta secuencia de entrevistas. Ha dejado... Bueno, es un tema en debate y... Hay que dejar en claro de que un Vale. buen profesional siempre va a tratar de hacer su trabajo de la mejor manera posible. Si no, es un mal profesional. Y mal profesional hay en todas las especialidades. Perfecto. Bueno, yo suscribo la posición del doctor Domingo García Belaúnde, ¿no? Habrá que ver cómo marchan las cosas y habrá que ver también qué resuelve el Tribunal Constitucional. Esto sí o sí va a tener que llegar al fuero constitucional, ¿no? La demanda constitucional... Esperemos que el Tribunal Constitucional sea sabio y que a cada profesional le dé el trabajo que debe realizar, ¿no? Simplemente eso, la primacía de la realidad. Porque también podría ocurrir de que retrotraiga todo, declare nulo, o sea, derogue la ley. Sería lamentable que suceda eso porque la perjudicada va a ser la población. La única que se enfrenta a la delincuencia es la policía. Y si la policía va a estar atado de manos y pies, no nos quejemos que mañana más tarde haya extorsiones en todos lados y todo el mundo sea víctima de la delincuencia. Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Hemos contado con la participación del doctor Kluber Aliaga Lotman, general en situación de retiro, exministro del Interior, vicerrector de mi casa de estudios, la Universidad Jaime Bausat y Mesa. Además ha sido mi profesor del curso de legislación periodística, o de periodismo legislativo me parece, hace ya algunos años. Él no me recuerda, yo sí lo recuerdo. Yo recuerdo que teníamos estas discusiones en el salón de clases, pero bueno, nos ha informado, ha aclarado varios puntos sobre ese texto sustitutorio, que ya en el transcurso de esta semana o la próxima, a lo mejor creeríamos que se va a positivizar y con eso se va a encender también aún más el debate, que finalmente contribuye, ya viéndolo desde un lado positivo, a la comunidad jurídica, académica, permite viabilizar debates interesantes, entrevistas, posiciones, y más aún si es que el Ministerio Público se anima, como creo que va a ocurrir, interpone una demanda de inconstitucionalidad. Eso va a abrir, por supuesto, una ventana interesante para que muchos académicos marquen posiciones a través de diferentes redes sociales, revistas académicas, etc. Me despido de todos ustedes. Aquí en la tribuna de entrevistas
jurídicas de LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Permiso, Francisco Chuquicayata.